sobre que Trump está considerando la movilización de hasta 100,000 guardias nacionales para redadas contra indocumentados. Un memorándum obtenido por la agencia de noticias AP, dice Univisión, indica que Trump está evaluando esta propuesta. El documento de 11 páginas pide una militarización sin precedentes de las autoridades dedicadas al arresto de indocumentados. Este reporte que está surgiendo en este momento de la mañana habla de que el presidente Trump está considerando la movilización de hasta 100,000 efectivos de la Guardia Nacional para redadas contra indocumentados en momentos en que estudia firmar una nueva orden ejecutiva la semana que viene con el fin de seguir restringiendo la llegada de inmigrantes al país. Este memorándum obtenido por la agencia de noticias AP indica que Trump está evaluando una propuesta. El documento, de 11 páginas pide una militarización, fíjense, sin precedentes de las autoridades dedicadas al arresto de indocumentados. El despliegue se extendería desde estados tan al norte como Oregón y tan al sureste como Luisiana. Más adelante habrá información y bueno, pues destacamos que es esta última hora de Univisión, retomando la agencia AP. Jorge Ramos, con esto nos despedimos. ¿Qué dices? Sí, bueno, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Tú te acuerdas, Carmen, que durante la campaña estamos hablando de una fuerza de deportación o un pequeño ejército para deportar? Sí. Este es precisamente a lo que se refería Donald Trump. De nuevo, todos los intentos por creer que Donald Trump se está suavizando, se está normalizando, siempre nos equivocamos. Y esta es otra muestra de esto. Te lo voy a poner en perspectiva. Los agentes fronterizos que evitan el cruce de inmigrantes desde México hacia los Estados Unidos son cerca de 21,000 en estos momentos. Lo que quiere hacer Donald Trump, esta información se llega a confirmar, es cuadruplicar la fuerza de agentes que se dedican a detener y deportar. O sea, pasar de 21,000, que le sumas la Guardia Nacional. La Guardia Nacional forma parte de la patrulla fronteriza, pero que se sumaría a los esfuerzos de la patrulla fronteriza. O sea, estamos hablando de una verdadera fuerza de deportación e imagínate, Carmen, entonces, el miedo que esto está generando dentro de la comunidad latina. O sea, porque no sería nada más policías de ciertas ciudades y los 20,000 agentes de la patrulla fronteriza, sino 80,000 miembros de la Fuerza Nacional que estarían encargados precisamente de empezar a deportar inmigrantes. Y esto se concreta, sería gravísimo y entraríamos en uno de los periodos anti-inmigrantes más fuertes en la historia de los Estados Unidos. Sacude la información, Dolly Esteves, efectivamente, por lo que implica, y es consecuente con lo que ha estado diciendo Trump, tal como lo dice Jorge Ramos. Al final de cuentas está siendo consecuente con lo que ya había adelantado, en todo caso, lo que da a conocer AP en esta nota de Univisión de último momento, pues es el tamaño de lo que viene, en pocas palabras, y el tamaño de lo que viene es gravísimo, Dolia. Con esto nos vamos. Sí, es muy grave, y sí, verdaderamente hay una sentido de pánico, de mucha ansiedad, mucha preocupación entre las comunidades latinas de Estados Unidos. Y yo coincido con Jorge plenamente. Trump simple y llanamente no va a retroceder, va a cumplir todas sus amenazas y todas sus promesas ingenuo que se crea que de alguna manera se le va a suavizar el corazón o va a entender racionalmente lo que representan los inmigrantes para las sociedades, para la economía de Estados Unidos. No, eso no va a pasar. Y sí vamos a ver pues mayor represión y mayor caos. Y esperemos que el gobierno de México responda a esta situación, porque la mayoría de los que van a ser deportados son mexicanos. De eso es un hecho irrefutable, y responda más allá de recibirlos con mariachis en los aeropuertos. Información que cita un portavoz de la Casa Blanca. Bueno, esto es cardíaco. ¿Qué es esto? Esto es cardíaco. AP dice que una fuente importante le revela que está analizando Donald Trump movilizar hasta 100,000 agentes de la Guardia Nacional. Ahora tenemos este informe de Reuters que dice: el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está considerando movilizar hasta 100,000 agentes de la Guardia Nacional para controlar a personas que no sean ciudadanos y que estén ilegalmente en el país, publicó Associated Press en Twitter el viernes.
Por error de Trump, México recuperará parte de su territorio. Patricio Martínez García, senador de la República por parte del estado de Chihuahua, recientemente aseguró que existe un enorme error en el trazo de la línea fronteriza que divide a México con Estados Unidos. El senador sostiene que se trata de alrededor de 85,000 hectáreas que pertenecen a México y que quedaron en territorio estadounidense con la construcción de la barda fronteriza del siglo XIX, en tiempos del expresidente Porfirio Díaz. De acuerdo a distintas versiones, el error fue detectado luego de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que se llevaran a cabo las mediciones previas a la construcción del nuevo y polémico muro. Y la construcción de este nuevo muro podría significar una pérdida del territorio norteamericano para su gobierno. Hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta de parte del gobierno norteamericano. Sin embargo, el senador Martínez García buscará pagar con sus propios recursos un nuevo estudio topográfico y satelital para comprobar que Estados Unidos se adentró en suelo mexicano al construir la barda actual. El legislador también señaló que el 99% del territorio reclamado son terrenos baldíos, solo hay unas partes habitadas en las ciudades de Arizona y Nogales. De ser confirmada la versión del senador priista, nuestro país recuperará esa parte del territorio por medio de una nota diplomática que se enviará al gobierno de Estados Unidos. Cuando Trump conversó telefónicamente con Peña Nieto y según Associated Press, alguien quien estuvo presente en la reunión con Peña Nieto, Trump habría humillado a Peña Nieto y amenazó con mandar tropas estadounidenses a suelo mexicano, si el gobierno mexicano no podía controlar a sus bad hombres, tal cual como lo dijo, marcando un escalofriante precedente al ser el primer presidente estadounidense en más de 100 años en amenazar militarmente a México. Por lo que hoy veremos el escenario más loco, impactante, miedoso y temido por todos, pero cabe decir, no imposible. ¿Qué pasaría si Estados Unidos bajo el mando de Trump decidiesen invadir México o intervinieran dentro de él? Analizaremos cuáles serían las respuestas de todos los países del planeta, las consecuencias de este evento y cómo México podría contrarrestar esta invasión o interferencia estadounidense. Veamos cómo sería. Empecemos. En un día no determinado, ha pasado algún tiempo ya desde que Trump tomase el poder en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. En las primeras semanas de la presidencia de Trump, firmó órdenes ejecutivas ordenando la construcción del muro, sacar a Estados Unidos del Acuerdo Libre Comercio del Pacífico, prohibiendo la entrada también así a más de 7 países musulmanes y demás medidas. Trump ha choqueado al mundo entero y ha comenzado guerras comerciales contra China, México, la Unión Europea, Latinoamérica y demás naciones. Los efectos económicos no se han hecho esperar, llevando a Estados Unidos a un momento muy difícil. México, el vecino del sur de Estados Unidos, ha sido muy afectado y debilitado por las acciones proteccionistas de Trump, que han desgarrado a la economía mexicana. Las tensiones entre Estados Unidos y México no podrían estar más altas. Toda América Latina ha sido afectada por las decisiones migratorias y económicas del presidente Trump. Toda América Latina se ha solidarizado con México, que ha tenido que pagar el muro cuando le impusieron impuestos a las importaciones provenientes de ese país. La Unión Europea ha establecido duros términos y palabras con Estados Unidos, provocando una casi ruptura de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ante este clima de crisis y tensión, el mundo se estremece cuando el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de Acción Militar contra México para preservar la seguridad de la frontera sur, promovida por el presidente Donald Trump. Así, el Congreso de Estados Unidos no declara la guerra a México, pero autoriza al presidente de Estados Unidos a ordenar al ejército estadounidense ocupar las zonas que considere pertinentes para asegurar la seguridad de la nación. Así, miles de tanques estadounidenses entran abruptamente por los pasos fronterizos entre Estados Unidos y México, en donde el gran muro de Trump aún lleva en construcción. Más de 650,000 soldados son desplegados mediante la ayuda de los tanques de guerra estadounidenses, los M1 Abrams. El presidente de México declara emergencia nacional y transmite un mensaje a la nación y al mundo. Esto es una invasión. Estados Unidos nos ha declarado la guerra al pueblo mexicano. Llamo a las tropas mexicanas y a todos los compatriotas a rechazar y repeler a las fuerzas militares estadounidenses presentes en nuestro territorio. Llamo a la comunidad internacional a actuar en contra de esta violación flagrante de todas las convenciones y derechos internacionales. El presidente estadounidense Trump dice que esto no es una guerra, que es una intervención militarmente necesaria para evitar que la inestabilidad en el norte de México produzca un colapso en Estados Unidos. Trump justifica su invasión con la obligación de tomar el control de las drogas, armas y violencia que sacuden el sur de los Estados Unidos. La invasión estadounidense causa miles de víctimas, tanto militares como civiles, mientras el ejército estadounidense ocupa rápidamente los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Cojillas de Zaragoza. El rechazo mundial no se hace esperar.
Todas las naciones alrededor del mundo condenan el acto con sumo rechazo. La Unión Europea condena a los Estados Unidos y amenaza con tomar acciones diplomáticas y económicas. Rusia condena el acto y ofrece solidaridad a México. China igualmente condena el acto militar que ha hecho Trump. Las bolsas mundiales amanecen rojas en todo el mundo. Una nueva guerra ha empezado en el continente americano. Múltiples países de Latinoamérica muestran su rechazo expulsando a los embajadores estadounidenses de sus países. Otros estados como Venezuela y Bolivia rompen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La ocupación estadounidense es brutal y salvaje. El enorme aparato militar de Estados Unidos se pone en movimiento. Mientras el ejército estadounidense ocupa extensiones y sigue avanzando, millones de mexicanos son empujados al sur por las tropas estadounidenses, bajo las órdenes del presidente Trump. Estados Unidos organiza redadas en ciudades altamente pobladas para detener a los principales cabecillas de narcotráfico y trata de blancas. La violencia se dispara en México, con las tropas federales mexicanas yendo al norte a combatir contra las tropas estadounidenses. Pero es inútil. El ejército estadounidense es simplemente demasiado poderoso para siquiera contemplar la idea de una guerra contra los Estados Unidos. El gobierno mexicano dice que no permitirá una humillación de tal calibre y que jamás claudicará ante los Estados Unidos. Pero mientras Monterrey es ocupada por las fuerzas estadounidenses, la realidad de lo que acontece es inevitable. Las Fuerzas Armadas mexicanas combaten con las fuerzas estadounidenses, pero no se puede evitar contrastar la diferencia en el enorme ejército americano. Mientras tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad convocado por Francia, Reino Unido, China y Rusia trata de sancionar y condenar a Estados Unidos por la invasión de México. Pero tal cual como en el 2003, Estados Unidos utiliza su poder de veto y la ONU no puede acatar una sentencia. En un mes de ocupación estadounidense, el presidente Trump ha ocupado todos los estados del norte de México. Es una humillación total. Este episodio se parece bastante al año 1939, cuando Hitler invadió Polonia, provocando que Francia y Reino Unido le declarasen la guerra. Pero al parecer por ahora ningún estado quiere meter las manos al fuego por México. En México reposan ahora más de 230,000 tropas estadounidenses, miles de tanques, aviones, cazas y buques de guerra patrullan el Golfo de México. Todo intento de rebelión es neutralizado. Los carteles de droga en el norte de México son neutralizados bajo el ejército estadounidense. En Latinoamérica, empresas estadounidenses son boicoteadas, robadas y destruidas. Las embajadas estadounidenses en varios países latinos son igualmente quebradas e incendiadas. El repudio mundial a Estados Unidos por su invasión a México no para de crecer. Los latinos viviendo dentro de Estados Unidos, más de 38 millones, hacen protestas violentas en las calles, reclaman sus derechos, muchos de ellos mexicanos. Las fuerzas policiales estadounidenses reprimen a toda manifestación en las principales ciudades de California, Nuevo México, Florida, Texas, Arizona y Nueva York. Miles de personas mueren por los enfrentamientos con la policía estadounidense. 2 meses después de la invasión, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la UNASUR firman una declaración en Brasilia para rechazar y condenar la invasión ilegítima del territorio mexicano y exigir un abandono inmediato de México, o de lo contrario, acciones económicas y hasta militares se podrían tomar contra los Estados Unidos. La CELAC y la UNASUR, que comprenden a más de 33 naciones soberanas de Latinoamérica en su conjunto, serían la tercera economía del mundo, con una economía casi tan grande como la economía estadounidense y China. Juntando a toda Latinoamérica, sería económicamente y militarmente la única forma viable de poderle hacerle frente a Estados Unidos. Mientras los líderes latinoamericanos discuten el posible uso de la fuerza militar conjunta, Estados Unidos ha abandonado su promesa de ocupar únicamente los estados del norte de México y se adentra cada vez más dentro del territorio federal, ante lo que es una clara señal que no pararán ahí. Mientras más se empujan al sur, la población mexicana es forzada a ir más al sur. Las tropas estadounidenses cometen crímenes de guerra mientras continúan su avance. La ONU está horrorizada, las naciones del mundo no creen que esto pueda estar pasando. Parece un sueño, pero no. Es posible, lo es. La situación en México es cada vez más horrible. Estados Unidos ya ocupa un 26% del territorio mexicano y su avance al sur no cesa. Estados Unidos explota las reservas de petróleo mexicano guardadas, así como sus reservas de agua para sus tropas, maquinaria industrial y reservas de alimentos. Las tropas estadounidenses ahora controlan la totalidad de los estados del norte, más algunos estados parcialmente como Sinaloa, California Sur, Durango, Tamaulipas y Zacatecas. Ahora tan solo 500 kilómetros de la capital mexicana, el DF. En todos los estados mexicanos que controlan los Estados Unidos, ahora vivían un total de 35 millones de mexicanos. Ahora, más de la mitad de ellos son desplazados al sur, y los que se quedan sufren bajo la incertidumbre de las tropas estadounidenses. Rusia y China se quedan calladas ante la invasión estadounidense de México, pero América Latina no puede hacerlo. El repudio hacia los estadounidenses en la región llega a un nuevo pico, con el lema de Todos somos México. Muchos latinos saben que Estados Unidos podría no parar si es que lograse controlar todo México.
Mientras algunos países de Latinoamérica apoyan a México, otros no lo hacen, a otros les da igual. Algunos no quieren cortar sus lazos comerciales con Estados Unidos, como Colombia y Chile. Sin embargo, la intervención estadounidense se recrudece dejando cientos de miles de víctimas, destrozos, bombardeos y dolor. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump expande sus poderes ejecutivos, eliminando la enmienda que le impedía reelegirse para un tercer mandato. Los demócratas están decididos a hacer un impeachment para sacarlo del poder, pero los republicanos bloquean todo intento. Trump sufre varios intentos de asesinato, ya casi no sale al público. Esto solo le lleva a tener una actitud más déspota y tiránica que antes. Mientras tanto, el Pentágono coordina las acciones a llevar durante la ocupación de México. Estados Unidos ha pasado a tener un gobierno tirano que ya no respeta las leyes de la democracia y que ahora es una amenaza para todo el planeta. Millones de latinos huyen de Estados Unidos ante un clima de tensión y violencia, tal como los judíos en la Alemania nazi. México suplica apoyo militar de los gobiernos latinoamericanos o alguna otra potencia, pero solo pocos realmente estarían dispuestos a romper relaciones con Estados Unidos y enviar soldados a luchar contra ellos. México, un país eternamente neutral, confió toda la vida en que su vecino del norte sería un amigable vecino con un gobierno estable. Ahora todo ha cambiado. China y Rusia no tienen ningún interés en empezar la Tercera Guerra Mundial por México, y después de todos los intentos, parece que el gobierno mexicano tendrá que negociar con la Casa Blanca una capitulación. ¿O existe acaso alguna posibilidad de hacer retroceder a Estados Unidos, la primera potencia del mundo con el ejército más fuerte que existe? ¿Acaso hay alguna potencia suficientemente grande e interesada para derramar sangre por México en Latinoamérica? La respuesta podría estar en la misma pregunta. Latinoamérica, 33 naciones, 620 millones de habitantes, la tercera economía del planeta, el cuarto ejército más poderoso del mundo, sería la nación con más petróleo y agua del planeta, y con un ejército de unos 4 millones de habitantes, sería lo suficientemente fuerte para hacer contra Estados Unidos. Con casi un tercio del territorio mexicano bajo control estadounidense, Latinoamérica se enfrenta a su prueba más dura ante la agresión de un estado hermano. ¿Se unirá ante el ascenso de la maldad y la tiranía? ¿O tomará cada uno por su lado y permitirá la desaparición de un pueblo entero? La invasión de México podría ser solo el comienzo de una invasión a gran escala de todo el continente, amenazando la integridad regional. La unión hace la fuerza, dicen. ¿Se uniría realmente Latinoamérica? Estas son 9 cosas que podrían pasar si Trump construye el muro. El muro nunca se terminaría. En este momento, el presidente Trump está presionado con el tema del muro, pero grandes proyectos como ese toman tiempo para empezar. Habrá una gran cantidad de planificación involucrada, contratos para elaborar, caminos para construir, personas para contratar y así sucesivamente. En pocas palabras, va a tomar un tiempo para empezar y un buen rato para terminar. Por supuesto, si el muro es una prioridad máxima, seguramente va a ir más rápido, pero no se terminaría en 4 años. Si otro presidente lo reemplaza a Trump al final de su primer mandato, seguramente dejaría una ruina interesante, medio terminada, nunca algo increíble. México en realidad no pagaría el muro. El presidente Trump ha prometido que México pagará por el muro. Su plan es decirle a México que lo pague, y si no lo hace, va a imponer un impuesto sobre el dinero que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos envíen a sus familias en México, o si no, va a subir los aranceles sobre el producto que vienen de México hacia Estados Unidos. Imponer dinero a los trabajadores mexicanos y las exportaciones significa tomar dinero de las personas y negocios individuales y no conseguir que el gobierno mexicano pague por el muro, aunque en última instancia sentirá la pérdida. Pero Trump no puede aumentar los aranceles de la frontera, sino que tiene que pedirle al Congreso. ¿Lo harían? Si lo hacen, los precios de los alimentos subirían bastante, y si hay algo en que los estadounidenses están de acuerdo, es que les gusta comer comida barata. Es posible que el Congreso no quiera firmar un récord por subir los precios de los alimentos. Además, gran parte de la agricultura en México es propiedad de las cooperativas agrícolas estadounidenses, que se perderían si se les aplicaran mayores aranceles. Ahora, sobre lo de quitar el dinero enviado a casa, la mayoría de los pagos se realizan a través de Western Union, pero cada vez más están empezando a pasarse por bitcoins y otras monedas digitales. No solo es más barato enviar dinero de esta manera, sino también es más rápido y sería casi imposible para el gobierno de Estados Unidos bloquearlas. Incluso Bitcoin tiene un servicio que le permite obtener dinero directamente a cajeros automáticos en México, donde los miembros de la familia pueden conseguirlo en pesos. El muro aportaría bastante a la economía mexicana. Una de las empresas que realmente pueden beneficiarse del muro es Cemex. Cemex es una empresa cementera mexicana
la más grande de América del Norte y del Sur, con operaciones en ambos lados de las fronteras. El precio de las acciones de Cemex subió un 2,6% en un día y su acción subió un 18% desde que se publicó la noticia del muro. Ellos y sus trabajadores se pondrían a hacer un montón de dinero en la construcción del muro, ya que ninguna empresa estadounidense está a la altura y no sería capaz de proporcionar suficiente material en el tiempo necesario para construir el muro. Grupo Cementos Chihuahua, otra constructora mexicana, está haciendo ofertas para construir el muro y parece ser muy competitiva, ya que el 70% de sus negocios se basan en la construcción de Estados Unidos. Los extranjeros ilegales construirían el muro. El presidente Trump debería llamar a la compañía Golden State Fence en Riverside, California. Esa empresa ganó un contrato para construir vallas en la frontera de México-Estados Unidos en 2001 y empleó 750 empleados. Ellos tuvieron que cambiar su nombre a FenceWorks después de que fueron arrestados varias veces por contratar a inmigrantes ilegales para construir las vallas para evitar a los inmigrantes ilegales. Pero te estarás preguntando, ¿por qué esta compañía contrata tantos inmigrantes ilegales? Simple, trabajan por menos y están disponibles. Estados Unidos va a tener dificultades para conseguir suficiente gente para trabajar en los lugares remotos donde el muro va a estar. La mayoría de los estadounidenses no quieren trasladarse a un campo de trabajo en el desierto, y menos para ser esclavos bajo el sol para obtener un salario mínimo, que es exactamente lo que los inmigrantes ilegales están acostumbrados a hacer. El muro haría ricos a los contrabandistas. Lo mejor que puedes hacer por los carteles de droga es hacer que las drogas sean más caras y más difíciles de conseguir. Un muro tendría el mismo efecto en los contrabandistas. A medida que la travesía se vuelve más compleja, los profesionales obtendrían más clientes y más dinero. Los contrabandistas y los carteles de droga que se benefician de los inmigrantes desesperados ya están utilizando el muro como herramienta de marketing, instando a la gente a actuar ahora antes de que sea demasiado tarde, y está funcionando. Los precios suben y siguen subiendo, y los intentos de cruzar aumentaron dramáticamente desde los resultados electorales de 2016. Bastante irónico, ¿no? Votaron a Trump para que acabe con los inmigrantes y se incrementaron más que nunca. El muro causaría daños ambientales. El Río Grande forma la frontera entre México y Texas. El resto de la frontera recorre montañas ya a través de Nuevo México y Arizona, e incluso una ciudad en California. No se puede construir un muro sobre un río o incluso al lado de uno, debido a la erosión y al cambio de suelo, así que tenés que moverlo lejos de la frontera. Un muro real impediría que el agua se derramara en el río, lo que causaría inundaciones a lo largo del muro cuando llueve y comenzara a secar el río. Cuando el presidente George Bush colocó alambrado a lo largo de la mayor parte de la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional tuvo que anular más de 30 leyes de protección ambiental para hacer el trabajo, incluyendo las leyes de especies en peligro de extinción. Si Trump empieza a construir el muro, probablemente veamos que se anulan un par de leyes. El muro no acabará con los ilegales. ¿Qué quiero decir con eso? Alrededor de la mitad de las personas que están en los Estados Unidos ilegalmente entró en el país a través de un aeropuerto o un paso fronterizo oficial. Ellos simplemente no salieron cuando su visa de 30 días se acabó. Un muro no va a detener a estas personas. La historia siempre se repite. Durante la Guerra Fría, más de 1.200 personas escaparon directamente de Alemania Oriental cada año, a pesar de un enorme muro, órdenes de matar a aquellos que lo hacían y un sistema de servicios secreto. La gente siempre fue bastante ingeniosa, y si hay una voluntad, hay una manera. Como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. La longitud total de la frontera de los Estados Unidos hará que sea más difícil de controlar todo el tramo, y vos podrías tomar un corto viaje en barco alrededor de cada extremo tranquilamente. Eso sí, si no ponen el muro en el agua. Pero si lo hacen, tranquilo, porque siempre hay túneles. Israel, otra nación conductora de muros, ha detectado al menos 30 túneles bajo muros en su franja de Gaza. Algunos de los túneles han sido kilómetros de largo, 60 pies bajo tierra y lo suficientemente grande como para que entren motos. Bueno, al menos los cavadores de pozos de México podrían lucrar con algo como esto. El presupuesto.
Según Donald Trump, sería entre 4 y 12 mil millones de dólares, pero los números siguen cambiando. Los expertos en construcción estiman 10 mil millones de dólares para los paneles de hormigón, 5 mil millones para las columnas de acero para sostener los paneles y 1 mil millones de dólares para los cimientos. Eso es 16 mil millones de dólares antes de tener en cuenta los costos de transporte, que también hay que construir nuevas carreteras para acomodar camiones que transporten hormigón y acero a áreas remotas del desierto. Digamos que eso costaría entre 2 mil millones de dólares y 3 mil. Ahora agreguemos un 30% para los costos de administración, ingeniería y diseño. Eso supondría 23.400 millones de dólares si todo va de acuerdo con el presupuesto. Y eso solo la construcción del muro, también tiene que ser mantenido. La Oficina del Presupuesto del Congreso estima que los costos de mantenimiento del muro superarían los costos de construcción en 7 años. Y obviamente sin contar los sueldos de los obreros y todo aquel involucrado en la construcción. A la mierda todo. El muro se convertiría en una atracción turística. Según Donald Trump, el muro será de al menos 35 pies de alto y 2.000 millas de largo. No sería tan largo como la Gran Muralla China de 13.000 millas, pero sería más alto. La Gran Muralla solo tiene 26 pies de altura en sus puntos más altos, 10 pies menos que el muro de Trump. Aún así, es una de las grandes atracciones turísticas de China. Otro muro popular que se convirtió en atracción fue el muro de Berlín, que medía alrededor de 12 pies de altura y recorría alrededor de 66 millas. Cada vez que construís algo tan largo y grande, la gente va a querer echarle un vistazo, así que Trump se tiene que preparar para esto. Dos cosas que hacen que el muro de Berlín y la Gran Muralla de China sean las mejores atracciones turísticas es que se puede caminar por la Gran Muralla y al muro de Berlín lo podés pintar. Tal vez no sea el caso del muro de Trump. Los estadounidenses pueden ser capaces de acercarse, pero seguro que no llegarían a caminar sobre ella, aunque con el costo de mantener el muro, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos podría comenzar a ofrecer tours pagados. En áreas como Tijuana, el muro va a pasar por áreas urbanas. En este momento hay un feo muro de metal corrugado, pero un muro de cemento brillante podría atraer a la clase de artistas que decoraron el muro de Berlín. Tal vez por ambos lados. El mundo de hoy es un lugar peligroso e impredecible. El último año fue el más violento de los últimos 25 años, con más muertes registradas por conflictos y guerras. Hoy en día, países enteros están sumergidos bajo las ruinas, y antiguas tensiones se están volviendo a acumular. ¿Qué países son los más probables de encender la chispa de la Tercera Guerra Mundial? Hoy veremos a los países que representan un peligro real de acabar pulsando el botón del apocalipsis. Empecemos. Número 10. Corea del Norte. Corea del Norte es un país sumamente empobrecido, pero el país es una dictadura totalitaria. Desde la guerra de Corea en los años 50, la península coreana ha estado dividida en el norte comunista y el sur capitalista. Después del colapso soviético, Corea del Norte experimentó una hambruna que mató a millones de personas, pero eso no evitó que la tiranía de la familia Jong no perdurara en el poder. Hoy Corea del Norte es un país fuertemente armado. En el 2006 comenzó su programa atómico, a pesar de la oposición de todos los países del planeta. Se estima que tienen un total de 50 armas nucleares, con capacidad de atacar cualquier ciudad japonesa o surcoreana. Varias veces el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha amenazado borrar a Seúl del mapa y a la vez invadir el sur con sus más de 2 millones de tropas. Su histórico aliado, China, ya se está cansando de la actitud egocentrista de Corea del Norte, pero a la vez no permitirá que ésta sea atacada por Estados Unidos. China y Corea del Norte tienen un tratado de defensa que está vigente hasta el 2021. Ya China ha dicho que meterá las manos al fuego por Corea del Norte. Una guerra en la península coreana haría que la defensora de Corea del Sur entre en el campo, Estados Unidos, y por el otro lado, la defensora de Corea del Norte, China, también, enfrentando a estas dos superpotencias. Número 9. China. Pasando al defensor de Corea del Norte, China es hoy la segunda potencia del mundo, y dentro de algún tiempo será la primera. China está invirtiendo cada vez más en armas y está equipando su ejército para igualar o superar al de Estados Unidos. En el 2040 Estados Unidos y China estarán en equidad de condiciones, tanto económicas como militares. El problema de China es que tiene una actitud un poco hostil hacia sus vecinos asiáticos, especialmente en lo que concierne al mar meridional de China, un área reclamada por más de 6 naciones. El conflicto de mar de China meridional es tan complejo que lo dejaré para otro video. Pero en resumen, naciones como Filipinas, Vietnam, Brunei y Malasia
reclaman algunos sectores de este mar, pero China reclama su mayoría y ha estado construyendo islotes artificiales con bases militares para reforzar su presencia. Recientemente el Tribunal de La Haya falló en contra de China por sus reclamaciones, pero China ya admitió que no reconocerá el fallo y, si es necesario, usará la fuerza para hacer respetar su derecho. Un conflicto armado entre estas naciones podría arrastrar a Estados Unidos al campo de batalla, que ya ha manifestado que apoya las reclamaciones de las otras naciones asiáticas y no las de China. China es un país nuclearmente armado, con un aproximado de 260 armas nucleares. Número 8. India. La India es un país nuclearmente armado y en términos legales no autorizado a tener armas nucleares. No es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. India mantiene disputas territoriales con Bangladesh, China y Pakistán. Pero el principal problema de la región es Cachemira, una zona en disputa entre Pakistán, China e India. Ya han ocurrido 2 guerras entre China y Pakistán por esta región, al igual que una entre China e India. Las zonas en disputa aún siguen en reclamación, y ocasionalmente hay escaramuzas entre Pakistán e India por la zona limítrofe. Los 3 países, India, Pakistán y China, están nuclearmente armados. El único que tiene derecho a poseer armas nucleares bajo el tratado es China. India es un país sumamente poderoso en el sentido económico y militar. Las turbulencias de la zona no descartan un posible conflicto en el futuro y que pueda acarrear el uso de armas atómicas para solucionar los problemas. Con su vecino Pakistán han tenido una relación muy tensa, no muy pacífica que digamos, a pesar de esfuerzos por normalizar las relaciones. Ambos países en el pasado ya se han amenazado mutuamente de atacarse nuclearmente si el caso lo amerita. El riesgo que estos 2 países tienen es sumamente grave. Tienen ejércitos muy poderosos y no se deben subestimar para nada. Un error y Asia puede acabar en un hongo atómico. Número 7. Pakistán. Como se dijo en la parte de India, Pakistán e India tienen zonas en disputa y ya han tenido guerras. Pakistán es un país que también posee armas atómicas, un aproximado de 140, de una forma ilegal, ya que no está autorizado por el tratado. Pakistán es un país sumamente pobre e inestable. Los talibanes están presentes en algunas partes del territorio pakistaní y con frecuencia cometen atentados contra la población civil. En algunas ocasiones los mismos talibanes y milicias han tratado de atacar los centros donde están almacenadas las cabezas nucleares para robarlas. Estados Unidos ya se ha mostrado preocupado al respecto. Según los informes, las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares de Pakistán son deplorables y en un futuro se podrían hurtar armas atómicas. En este caso, si el arma nuclear terrorista es detonada en una ciudad como París o Moscú, podrían fallecer hasta 1 millón de personas en un instante. El riesgo de terrorismo nuclear es real, especialmente viniendo de estados que podrían auspiciar el terrorismo como Corea del Norte o que presentan fragilidades en sus sistemas de seguridad nuclear como Pakistán. Número 6. Irán. La República Islámica de Irán es enemigo a muerte de Israel y ha prometido varias veces borrarlo de la faz de la tierra. Situación que preocupaba a Israel y a Estados Unidos, dado que Irán estaba construyendo centrales nucleares supuestamente para fines pacíficos, pero científicos de la Organización Internacional de Energía Atómica denunciaban falta de claridad y que se ocultaba información, aludiendo a sospechas que se podría estar trabajando en crear un arma atómica. Hoy Irán y las 6 potencias mundiales han firmado un acuerdo sobre su programa nuclear, en el cual se levantaron las sanciones que tenían ahogado a Irán, a cambio de que se comprometa a no desarrollar armas atómicas y estar bajo inspecciones constantes de la Organización Internacional de Energía Atómica. A pesar de esto, Israel no quedó satisfecho y dijo que solo es cuestión de tiempo para que Irán obtenga la bomba. Irán es el rival eterno de Arabia Saudita. Ambos países tienen mucho petróleo, dinero y se apegan fuertemente a la ley islámica. Pero Arabia Saudita es un país en el cual la mayoría de la población es parte de una rama del Islam, que son los suní, e Irán es una parte de la cual la mayoría de la población es parte de la otra rama del Islam, los chiita. Ambos países financian el terrorismo y se combaten indirectamente financiando a grupos insurgentes a través del Medio Oriente y el mundo. Número 5. Siria. Siria está sumergida en una profunda guerra civil. El país está simplemente destrozado y tardará décadas en reconstruirse. En Siria hay más de 5 guerras activas. Sería extremadamente complicado narrar todos los frentes, pero existen grupos separatistas sirios, grupos de oposición, los kurdos, el Estado Islámico, el gobierno sirio, Rusia, la coalición internacional contra el Estado Islámico, la OTAN, Arabia Saudita y demás. En total, hay más de 65 naciones involucradas en la guerra en Siria. La situación es simplemente un desastre. En cualquier momento Rusia se puede enfrentar contra Estados Unidos en el terreno, o bien Turquía contra Rusia. El problema radica en que existen varios bandos en esta guerra. Rusia apoya al gobierno sirio que lucha contra los rebeldes sirios, que a su vez luchan contra el Estado Islámico y el gobierno sirio.
pero que a la vez son apoyados por los Estados Unidos y Europa, mientras que los kurdos que combaten al Estado Islámico son bombardeados por Turquía, pero apoyados por los Estados Unidos, convirtiendo la situación en una guerra total entre varios bandos. No sería de sorprender que un incidente pueda hacer que estalle la próxima guerra mundial. Ya en noviembre de 2015, Turquía derribó un jet ruso, haciendo que la tensión llegara a su máximo en la OTAN, casi estallando una guerra. Número 4. Egipto. Egipto hace un tiempo era el sueño favorito de todo turista, las pirámides de Giza, el río Nilo, las tumbas, etc. Hoy ya no es el caso. El país está infectado por terrorismo islámico, una inestabilidad política extrema y atentados frecuentes en las principales ciudades del país. El Estado Islámico tiene presencia en la península de Sinaí y desde allí tumbaron un avión ruso hace un año cuando pusieron una bomba a bordo. Otros aviones partiendo hacia y desde Egipto también han sido derribados a causa del terrorismo. La economía de Egipto, que era sumamente dependiente del turismo, se ha desplomado. El país está en una profunda crisis económica a causa de la reducción de turistas. Esto ha impactado también al gobierno egipcio, que recién en 2011, después de que Hosni Mubarak fue derrocado, experimentó sus primeras elecciones democráticas, pero fueron un desastre y los militares asumieron el poder. Egipto era considerado uno de los países más desarrollados de África y uno de los próximos países más prósperos. Su inestabilidad ha acabado con el sueño egipcio y hoy es visto como un estado fallido que puede ser el detonante a una guerra regional y después mundial. Número 3. Turquía. Turquía tiene en su potestad cambiar el destino de Medio Oriente o Europa. Turquía es el filtro de millones de refugiados sirios que desean ir a Europa pero ya no pueden. Asimismo, Turquía tiene en su territorio a más de 3 millones de refugiados sirios que escaparon de la guerra. Turquía apoyaba la destitución del presidente Bashar al-Assad en Siria y financió grupos para sacarlo del poder. Después, la guerra civil siria tomó lugar y Turquía no se quiso entrometer dentro de la guerra civil y peor en la lucha contra el Estado Islámico, hasta que este atacó su frontera. Ahí Turquía reaccionó. Hoy Turquía está literalmente al borde de la zona más desastrosa que hay en el planeta. Un pequeño error más, como el derribamiento del jet ruso que tumbó hace un tiempo, podría hacer que Turquía se entrometa más en esta guerra y termine peleando mano a mano con las fuerzas rusas, en el que Rusia ya dijo que no descarta el uso de armas atómicas si otras potencias se entrometen bruscamente en esta guerra. Francia y Alemania bombardean constantemente Siria en represalia a los ataques terroristas en Europa y exigen a Turquía que filtre efectivamente a los refugiados, pero Turquía chantajea a Alemania, que desea una adhesión rápida a la Unión Europea, o al contrario, abrirá el camino a los refugiados, desatando una crisis sin precedentes. Número 2. Rusia. Rusia es el país con más armas nucleares del mundo, con un aproximado de 8.000 cabezas nucleares. Rusia fue la heredera de la Unión Soviética, que estuvo entre las dos más grandes superpotencias del mundo durante la Guerra Fría. A pesar de que hoy Rusia no es lo que fue la Unión Soviética, aún es un país extremadamente poderoso y con capacidad de volar toda la faz de la Tierra. Rusia ha tenido tensiones históricas con Estados Unidos y Europa, pero con la crisis ucraniana de 2014, Rusia fue sancionada duramente por la Unión Europea y Estados Unidos. Rusia, desde ese entonces, ha tenido roces con la OTAN en Siria y en los países bálticos, donde constantemente viola el espacio aéreo de países como Lituania y Estonia. Ucrania acusa a Rusia de mantener tropas en el este del país y dar apoyo bélico a los separatistas prorrusos, algo que Rusia niega. Crimea